Nata sin filtro. Por Mitre. Ahí está, lo logramos, señores. Es la primavera. Ay, sí. Sí, que devuelvan la guita, ¿no? Hoy estamos Divino, con para ¿no? Sí. divino. 23 grados, re 23 primavera. grados, está lindo. Verano. Estamos en Wichide. Estamos en Wichide. Claro, Sorda. estamos en www.mitrehd.com.ar. Hipoacústica. Estamos también en Facebook, acordate, en el Facebook con el Radio Mitre en el buscador, le das enter y ahí nos encontrás. Y estamos en Twitter, porque Radio Mitre tiene Twitter, no como otros. ¿Viste esa encuesta Radio que hicieron? Mitre. ¿Sabieron? ¿Sabieron? No. ¿Sabieron? 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 o no sabieron? No. Le cuesta el español porque ¿Sabieron? viene de... ¿Qué encuesta? Resulta ser que el conductor del programa La Nata Sin Filtro, no Sí. sé si lo tienen, resultó ser el ganador de una encuesta realizada por el sitio ciudad.com que preguntaba ¿qué famoso te parece que tiene que tener Twitter? Ah. ¿Sí? Entonces, Sí, tendría que tener. No, Sería no muy tendrí- divertido. No tendría que tener. Sería Twitter. muy Por divertido. eso, voy preso. No Me hacen tendría. 40 Por eso, juicios por sería- injuria. sería No, se divertido. termina todo. Mis argumentos serían gorda, puta, cualquier cosa. Pero ¿Para perdón, quién? ya ¿Para quién? tiene Twitter, No importa, hay un para montón que de no me des Twitter. manera. Ya solo con lo que Ya dice al son- aire no. tenemos problemas durante meses. entonces, ¿Quién salió ¿qué segundo? resultó de esta votación? Primer puesto, Jorge Lanata. Muy ¿sí? bien. Sí. Con el 15,36% de los votos. Segundo lugar, Lugar. hoy no es mi Hoy día, venís. quedó Lionel Messi con el 11,30%. Tercer lugar de esta votación. Le ganaste a Para. Te lo juro. No. Sí, sí. Resolvamos todo esto de una vez. Todo de una vez. Acá está todo, ¿eh? Y no sabe Todo. cómo juego. Y porque no me viste hacer jueguito. Dale. Messi quedó segundo y quedó en tercer lugar de esta encuesta el Indio Solari con el 9,83% No de le los entendería. votos. Es decir, por No le encima entendería al Indio Solari. Por encima del fútbol y del rock, Ah, ¿Te das no. cuenta? Qué gran error. Hay que auditar Así que esa. hay que Hay que auditar auditar esa esa encuesta. encuesta. ¿Cómo le entendés un tuit al Indio Solari? Una metáfora. Yo me compré Tras tu otra. empanada turca. Claro, te ¿Qué quiere manda decir eso? se puede hacer desde PlayStation los tweets Es como también. Lichín, habla en parábolas. Claro. Vamos a invitar a todos a que entren en el Facebook o a través del Twitter también lo pueden hacer y que nos digas qué pensás vos del tema. La Nata tiene que tener Twitter. ¿Por qué sí y por qué no? Es trascendental. ¿no? Porque Operativo- sí y Estamos por con qué grandes temas no. nacionales. Realmente estamos Operativo con temas. Clamor. Grandes temas nacionales. Operativo Clamor. Exactamente. Todos con las Manda patas en la la mina fuente. Yo sé quién la opera, soy la el opera en enemigo. tribunales. Ahora, ¿quién la manda? No sé quién la manda. ¿La operan en Bueno, tribunales? sí, no sabe lo que es. Bueno, la Asociación Madres del Dolor, junto a Padres de Soledad Barnia y con Construyendo Justicia, una organización formada por Mauro Fernández, el novio de Soledad Barnia, manifestaron su repudio al juez Axel López en frente al Juzgado Nacional de Ejecución Penal 3. ¿De dónde salió este López? O sea, realmente no es un juez, digamos, son casos de instrucción ordinaria en los que en general No es un tipo tiene más conocido, que no ver tiene que- una banca política en principio que en sepamos. principio, no, de hecho, es muy probable que lo termine destituyendo, porque es increíble. No, bueno, pero lo terminan instituyendo ahora, lo tendrían que haber instituido hace mucho, no es el único caso este de López. López otorgó beneficios de salidas transitorias a Pablo López, que es el asesino de Soledad Barnia, en 2009. Al autor del crimen del Vasco Lecuna, del marido de Georgina Georgina Barbarosa. Barbarosa. Y es el responsable de la excarcelación que le dieron en España al autor de la masacre de Flores en el 94. O sea, viene metiendo la gamba año tras año. Y el problema de meter la gamba acá no es que es jurídico, es que hay gente que se muere, digamos. Es una locura. Sí, hoy en Clarín es uno de los temas de etapa de Clarín que es increíble y que por aquí puede explicar también lo que pasa en estos casos, es que hay solo 2 jueces para controlar 3.000 presos. Es el fuero de ejecución penal. En Chaco. Exactamente, que tiene que ver con esto que estamos hablando, digamos, cómo se controla los ingresos y las libertades de los presos. Me parece que ese dato también muestra el estado en que está la Sí, situación. y nunca nos olvidemos de cómo se venden los informes del servicio penitenciario, que son claves. El servicio penitenciario diría, esta persona no está en condiciones de reinsertarse a la sociedad, aun cuando el juez quisiera no podría hacerlo. Y los informes del servicio penitenciario se venden. Sí, claro. Estamos hablando de López porque, bueno, Juan Ernesto Cabeza, remisero acusado del asesinato de Tatiana Colotsier en Chaco, le otorgó la libertad condicional en septiembre. Cabeza estaba preso en una unidad del SPF en el Chaco por 4 violaciones que había cometido en su taxi en Capital y había cumplido 16 de los 24 años de cárcel que le impuso la justicia. En línea de teléfono está Victoria Gil Barnia, la mamá de Soledad Barnia. ¿Qué tal, Victoria? Jorge Lanata, ¿cómo va? Mira, Jorge, lamentablemente mi señora Victoria está al aire por un canal de televisión. Ah, ok. Y yo soy Guillermo Barnia, el papá de Soledad. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, estuviste hoy ahí enfrente, me imagino, al juzgado de ejecución penal 3.
Estamos todavía aquí, por supuesto que no hemos podido ver al juez. No sé si hoy, precisamente justo hoy, me hubiera gustado tenerlo delante, pero realmente lo que viene haciendo este juez, nosotros lo denunciamos ya la primera vez, le quisimos hacer juicio político y la magistratura, como de costumbre, cerró filas y dijo no. ¿Eso en qué año fue, Guillermo? En el 2009 mata a nuestra hija y nosotros le iniciamos juicio al juez en octubre sale en octubre del 2010 el pedido de juicio. Y ahí 13 votos a 1 dicen que desestiman el pedido y el único que votó que tenía que seguir el juicio fue el doctor Carlos Kunkel. Ah, mire vos. ¿Y los 13 votos, vos te acordás si dieron argumentos? ¿Tienen que darlos o simplemente votan que no y chau? Los argumentos es que él había cumplido taxativamente lo que decía la 24660, que por eso nosotros estamos luchando para que cambie, tiene media sanción de diputados y en senadores la han perdido el proyecto. Explícame qué es la 24660, porque la gente no lo sabe y yo tampoco. La ley 24660 es la ley que marca las salidas transitorias y la libertad condicional de todos los internos, haya robado un pasacassette o haya violado y matado a cualquiera. Y ustedes estaban planteando que esa ley cambiara. Nosotros pedimos y apoyamos el proyecto casualmente de Carlos Kunkel y Diana Conti, que se aprobó primero en comisión y después en recinto por unanimidad, donde se hace una diferenciación cambiando determinados artículos respecto de este perfil de violador. Y ahora no entiendo, si el proyecto es de Kunkel y Conti y con la facilidad que tiene el gobierno para aprobar todo lo que quiere, ¿por qué esto todavía no se hizo ley? Porque hay mucho apuro por las leyes administrativas y no por las penales. Guillermo, Gustavo Gravia te saluda. En el proyecto que ustedes presentaban desde la organización Construyendo Justicia, a mí me parece que hay un punto clave, que es que los peritos, digamos, poder poner peritos de parte y que el juez no tenga que estar vinculado solo a los informes del servicio penitenciario, que todos sabemos que se compran y se venden, sino que haya peritos independientes y que el juez tenga la obligación de que esos informes sean vinculantes. ¿Sabes por qué eso tampoco pasó por senadores? Porque eso me parece clave. No, el tema es el siguiente, a ver, se aprobó que efectivamente hay un equipo, también puede poner un psiquiatra el preso, también lo puede poner ya el querellante no, y lo pone el juzgado. Entonces hace lo que hizo el fiscal Andrades, que casualmente es el mismo fiscal que lo pidió para el asesino de mi hija, de nuestra hija, lo pidió para este caso de cabeza. Casualmente, el doctor Axel López ese día debía de tener menos tiempo para leer los expedientes y autoriza ese informe psiquiatra. Ese informe lo hace un médico forense de la justicia de Chaco. Ese informe dice taxativamente lo que terminó sucediendo, que ese hombre era esquizofrénico, que iba a reincidir y que no podía reinsertarse en la sociedad. Recibe el juzgado ese informe y en el escrito que hace el juez para definir la libertad condicional de este hombre, destroza párrafo por párrafo lo que dice este perito que es fuera del servicio penitenciario. Y dice en el mismo escrito que como el informe del servicio penitenciario es favorable y ellos conocen, entre comillas, al preso hace tantos años, confía más en ese informe y le da la libertad condicional. Con lo cual, Axel López pasa de ser un inepto, como ha sido siempre, a realmente alguien que es detestable. A ver, si lo puedo decir tranquilo, es detestable. Guillermo, ¿sabes qué no quería? vinculante. Estamos hablando del caso de Soledad, bueno, vos eras el padre, y quería que nos cuentes cómo fue el caso de Soledad, porque hay nombres que a la gente le suenan, pero no se acuerda de los detalles.
Y capaz sería importante que nos contaras brevemente cómo fue esa historia. El caso de Soledad fue que Pablo Díaz estaba preso desde el 2002 al 2012 por una condena por violar una chica de 15 años, la secuestra en la calle, la hace subir a su departamento, la amenaza con arma blanca y la viola. Lo encuentran, evidentemente violarla en su propio departamento demuestra la mente que tiene, y amenaza y quiere pagarle a los padres de la chica para que no hagan la denuncia. Por supuesto la denuncia se hace y con el juicio le dan hasta el 2012. Pasada la mitad de la condena empieza con las salidas transitorias y ya se iba a cumplir las 2/3 partes en junio del 2009 cuando le iba a dar la libertad condicional. Él pide una salida extra más, laboral, los días viernes. Insólitamente el servicio penitenciario dice que no se la debe de dar. El fiscal dice que no se la debe dar y él la da. Y da la casualidad que era el único día que Soledad estaba sola en casa porque no tenía facultad. Él vivía en el 5º piso de nuestro edificio, nosotros en el 6º, y era un vecino más. Nosotros no nos dimos cuenta que solo lo veíamos los fines de semana cuando tenía las salidas transitorias. Y ahí aprovecha el conocimiento como vecino, mi hija le abre, el portero y un vecino escucha los gritos de hijo de puta y un fuerte portazo y gritos posteriores, avisan a la policía, da la casualidad que un patrullero estaba justo en la esquina de casa y por eso lo pueden agarrar, se autoinflige heridas y dice que había habido un intento de robo y él había defendido a Soledad. Cuando, con la resistencia que tenía nuestra Soledad, le tuvo que infligir 25 puñaladas. El tema está en que, por suerte, el juzgado oral de 24 lo encuentra culpable, a pesar de que él quiere disfrazar el asesinato como lo que se llama asesinato de alcoba, que mi hija era su novia, que habían tenido una discusión y que entonces después de esa discusión él la había matado y reconoce el asesinato. No le cree el juzgado y ahora tampoco creyó la cámara de apelaciones y ahora ha hecho un recurso extraordinario, pero creo que no van a cambiar nada. Te pido disculpas por haberte hecho volver a contar la historia, pero me parecía importante que la escucháramos todos. Sí. Yo diría que el juez Axel López no se da cuenta que cada vez que firma estas salidas transitorias está firmando la condena de alguna mujer. No se da cuenta. Es tan infeliz, tan inepto que no se da cuenta. Gracias, Guillermo, por la comunicación. Guillermo Barnia, un abrazo, el padre de Soledad Barnia. Bueno, escucharon lo que le pasó. Lo loco de esto es que ya pasó otras veces, que este es el mismo juez y ya pasó 4 veces antes. O sea, ¿cuánta gente más se tiene que morir para que este tipo lo saque? Algunas explicaciones, un poco más de datos de lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que pasa? Los juzgados de ejecución penal son los que manejan la situación de los presos en las cárceles, las 36 cárceles federales de todo el país, de los delitos ocurridos en capital. Entonces, por eso el Estado en el Chaco, el que decide es el juez López. Hay solo, para toda esta gente, hay 5 juzgados de ejecución penal, de los cuales 1 está vacante y 2 los maneja Axel López. Lo que se ve para colmo subroga uno y sí, porque aparentemente por este caos que te digo que implica que manejan los presos de las 36 cárceles federales de todo el país por delitos ocurridos en capital, nadie se quiere presentar a un juzgado de ejecución penal porque saben lo que esto implica. Implica en términos de trabajo, lo cual también igual es increíble, pues se tiene que solucionar de alguna manera. Él además maneja 2 casos. En este caso, encima, en el caso que estábamos contando, no este de ahora, sino el de Chaco, lo que es más increíble todavía es que había un informe psiquiátrico. No, está claro, había un informe psiquiátrico. Y el juez claramente igualmente, exacto, y el juez igualmente lo ignoró.
Son como dos situaciones increíbles. Una, por un lado, un juez que evidentemente pierde la responsabilidad sobre los actos de las cosas que hace, porque las violaciones, sobre todo un juez de ejecución penal, sabe perfectamente que no hay delito más reincidente que una violación. Y después que el sistema permita que esto funcione de esta manera, pues no puede ser. No podría funcionar bien de ninguna manera. Bueno, vos decís que no hay delito más reincidente que una violación. Hay gente que piensa que el violador no se cura nunca. Hay otros que creen que sí, que se recupera. Vamos a escuchar a dos personas distintas, cada una manteniendo una de esas posiciones. ¿Qué hay que hacer con los violadores? Está en línea de teléfono Claudio Masaira, que es abogado de Madres del Dolor. Claudio cree que el violador no tiene solución y que en el 90% de los casos reincide. ¿Y qué tal, Claudio? Jorge Lanata, ¿cómo estás? Claudio Masaira. Bueno, no está en línea. Estaba en línea recién. Y no sé si está Hugo Lupiáñez en línea. Lupiáñez, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lupiáñez es criminólogo y decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Concagua y está a cargo de coordinación del Programa Provincial para la Prevención de la Reincidencia de Delitos de índole sexual. Exacto. El programa prevé la castración química si el violador lo pide, pero hasta ahora no ha sido aplicado. Así es. Es decir, bueno, porque el programa parte de la base de que la conducta del agresor sexual es una conducta mucho más compleja que el pensar que simplemente por un exceso hormonal. Es decir, dentro de la conducta del agresor sexual funcionan factores emocionales, cognitivos, comportamentales, que están en interacción con los factores sociales, situacionales, y bueno, y de la cultura, ¿no es cierto?, y culturales. En consecuencia, la agresión sexual se produce por una confluencia de todos estos factores. Es decir, nunca la conducta es consecuencia de un factor único. Pensar que el individuo que comete una agresión sexual lo hace porque tiene un exceso hormonal que lo impulsa a llevar esta actitud, es un reduccionismo, ¿sí?, que no contempla el resto del entorno de la conducta en interacción con lo social. ¿Y qué pasa, Lupiáñez, con la rehabilitación? ¿Se cura o no un violador? Sí, a ver, el programa que ha implementado Mendoza es un programa que hace más de 15 años, alrededor de 18 años, que se ha llevado a cabo en España. Ese programa, después de 10 años, sufrió una revisión en función de los resultados y se implementaron modificaciones. Ese programa, el último, el modificado, es el que se está llevando a cabo acá en Mendoza. En España, porque nosotros todavía no tenemos resultados porque el tratamiento dura 2 años. Nosotros los empezamos a implementar el programa en el año 2010. Es decir, que todavía no tenemos ningún caso terminado que ella esté en libertad como para comprobar si se disminuyó el riesgo de nuevas agresiones. En el caso de la experiencia española, ¿cómo son los resultados en números? En España ellos lograron reducir en un 17% la reincidencia, comprobado durante la aplicación del programa en 10 años. Perdón, para decirlo de otra manera, la reincidencia es del 83%. Exacto. Es muy alta también, digamos, no estoy diciendo, es obvio que aunque lo pudieran reducir en un 1%, si se le puede salvar la vida a un tipo, es mejor hacerlo, pero digamos, la reincidencia es alta, es una reincidencia muy alta. Sin duda que la reincidencia es alta. Hay que ver qué pasa acá, porque son distintos ámbitos culturales, pero bueno, yo digo, a ver, porque cuando uno habla de estas cosas, uno enseguida lo que tiende a pensar es en la inversión-beneficio. En realidad, yo creo que en este tipo de problemas, que uno logre, que en general en criminología es así, ¿no? Es decir, que uno logre la reducción, aunque sea en un mínimo porcentaje, es muy, muy importante, y sobre todo en este tipo de delitos, por la gran implicancia social e individual que tiene. Una persona que ha sido violada, cuesta muchísimo realmente recuperarla, inclusive recuperar su entorno familiar para que empiece a funcionar como normalidad. Hay casos que también sería interesante no saber, se recuperan nunca. También sería interesante saber lo contrario, ¿no? ¿Cuánto tarda en recuperarse la víctima? Porque estamos hablando del violador. De la víctima estoy hablando. Claro, no, por eso, pero digo, en general se habla del violador, de si reincidirá o no, pero no se habla de hasta cuánto se le caga la vida a la víctima. Pero, no. Cuando dije lo de recién, me estoy refiriendo a esto, es decir, una persona que es violada,
Por eso me refiero que aunque el índice que yo le estoy dando parece ínfimo, parece despreciable, no lo es, porque en la medida que uno logre rehabilitar a un sujeto, está protegiendo a la sociedad de nuevos casos de agresión sexual, con toda la implicancia que tiene para la víctima y la familia de la víctima. Lupeña, lo invito a participar del diálogo a Claudio Masaira, que es abogado de Madres del Dolor, que creo que está en la otra línea. Masaira, ¿me escucha? ¿Hola? Bueno, ok, no lo invito a nada. Sigamos hablando nosotros. Bien. Le hace una pregunta a Nicolás Guñaski. ¿Qué tal, doctor? Le quería preguntar el tema de la posibilidad de la castración química. ¿Existe en alguna otra provincia argentina o es solamente Mendoza? Mire, que yo tenga conocimiento, Mendoza es la única provincia que ha implementado un programa para este tipo de temas. Y la castración química, si bien está contemplada como una posibilidad, suponiendo que el interno la solicitara, debería pasar previamente por un estudio, un análisis psicológico, social y demás, y luego de las conclusiones, es decir, a ver si realmente el tema de la castración química puede atacar lo que sea más pregnante que lo ha llevado a la comisión de la conducta, entonces en ese caso, si el sujeto lo solicita, se podría implementar. ¿Y en otras partes del mundo cómo funciona la castración química? Y miren, en general la castración química, porque el problema de la castración química es que los efectos duran mientras dura el tratamiento. Porque como se trata de fármacos que inhiben la producción hormonal, mientras dura el tratamiento puede obtenerse una reducción de la libido. Pero en cuanto el individuo deja de tomar el tratamiento, en consecuencia, es decir, se retoma la misma cantidad de libido y entonces el individuo igual volvería a cometer el delito. Inclusive en España ha habido casos donde han comprobado, haciendo el seguimiento, de que porque por ejemplo en Francia, a ver, esto es así, el individuo está internado, se lo somete, supóngase, a la castración química, se le administran los fármacos y el individuo sale en libertad. Cuando el individuo sale en libertad, ya el Estado no se puede meter más con la libertad del individuo. Claro. Es decir, no lo puede obligar a que continúe el tratamiento en libertad. En Francia, si el juez lo prevé cuando da la condena, puede superponerle a la condena 2 años más de obligación del tratamiento farmacológico. Le hago una pregunta, Lupeñez. ¿El violador es consciente de lo que es? Sí, exacto. ¿Y pelea contra eso o se siente manejado por eso o lo hace de manera consciente? No. En términos legales, sin duda es consciente. El problema es que es un impulso incontrolable. No puede controlar ese impulso, digamos. ¿Cómo? No puede controlar ese impulso. No puede controlar el impulso. Él se da cuenta de lo que va a hacer. Es más, acá en Mendoza estamos teniendo muchos casos de gente que, como se largó este programa y mucha gente ha tomado conocimiento, por ejemplo, en los centros de salud se da que hay sujetos que sienten el impulso de violar y lo consultan con los especialistas, porque tienen miedo de cometer el acto violatorio. Es decir, por eso el programa también contempla una parte de prevención, a través de difusión, con un programa similar al de la prevención de suicidio. Ahora, profesor Ayala, bueno, entiendo. Es un delito que se trata como una enfermedad, que se cura como una enfermedad. ¿Estamos hablando de un delito, de una enfermedad o de una enfermedad que lleva a cometer un delito? Mire, los sujetos que delinquen no son enfermos. Son sujetos que tienen algún problema en su estructura de personalidad, en su estructura de interrelación, algún problema emocional, algún problema cognitivo que lo lleva a tener un comportamiento desajustado con la realidad. Es decir, el sujeto que delinque sabe que delinque, busca la oportunidad de hacerlo y sabe las consecuencias. No es la enfermedad. No es una enfermedad. Puede haber enfermos que delinquen, pero el 80% de las personas que delinquen no son enfermos. ¿Y entonces por qué se trata como una enfermedad? No se trata como una enfermedad. ¿Por qué dice usted eso? No, digo, el asunto de darle medicamentos... Con el problema que el sujeto tiene. ¿Pero la castración química no es una cura? Bueno, a ver, desde lo que yo le expliqué recién, la castración química no es ninguna cura, es como un paliativo, mientras se aplique el medicamento.
pero no mejora nada. Pero doctor, da la sensación de que se lo trata, como le dice Osvaldo Bazán, desde el lugar médico, porque se lo está tratando con fármacos como si el único problema fuera el de la libido y no el del por qué ejerce después esos actos, ¿no?, de agresión. Exacto, ese es el problema de la castración química, por eso es que no se le da prioridad. Es más, en los lugares donde se aplica la castración química, por ejemplo como Francia, se recomienda que esta castración sea acompañado de un tratamiento o multidisciplinario. Claro. ¿Y en países donde hay mayor prevención policial, entonces hay menor tasa de violaciones o eso tanto no incide? ¿Donde hay mayor? Prevención policial, digo. Donde hay mayor... No, porque incide. son delitos de índole privada, son prácticamente imposibles de prevenir. Gracias, Lupeñez, por la comunicación. Hugo Lupeñez, quien hablaba, criminólogo, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Aconcagua, en Mendoza. Ahí hay hoy 35 violadores en el programa de resistencia de delitos de índole sexual en recuperación. Dentro del programa, dice Lupeñez que el 83% reincide y el 17%, por lo menos en España, hay que ver qué pasa acá, que todavía nos llegaron a evaluar, vuelve a la historia. ¿Cómo lo ven ustedes el tema? No, es muy complicado por esto que vos decías, digo, complejo. Si el tipo lucha contra eso que le pasa, digamos, como que tiene un demonio interior que no puede manejar. Digo, y ahí me parece que la definición entre delito y enfermedad es una zona riesgosa, porque no sabes bien qué estás tratando. Estás tratando a un enfermo, pero no estás tratando por su enfermedad, sino por el delito que esa enfermedad le lleva a cometer. ¿Y entonces? Y que es complicado porque el tipo es enfermo. Sí, pero si está en la calle y sigue violando. Es raro verlo como... dije que fuera fácil. A ver, es raro verlo como que el delito lo comete por un exceso de líbido, digo. Sí. No, Lupiáñez dijo, está claro que la Eso no es construcción así. social que no le permite el reprimirse para ajustarse a las reglas de una comunidad, va. Uno supone que... No, Lupiáñez El dijo... tema es qué haces con el tipo, ¿me entendés? Porque lo dejás vivir en sociedad o no. No lo podés dejar vivir en sociedad que viole gente. No, bueno, pero... Yo creo lo mismo que vos. Lo que pasa es que mucha gente diría que sí, que hay que dejarlo porque si no estás lesionando sus derechos. No, bueno, en todo caso... es como decir... Tal vez haya casos distintos, ¿no? Si mañana se descubriera que el asesinato es un desequilibrio químico. Claro, ese es muy ¿Qué raro. haríamos? Pero es que no es Tienes que curar el desequilibrio. Lo que pasa es que estás poniendo... Pero en si el mañana se mientras tanto no lo descubriera, podés dejar matando si porque mañana es se descubriera que el genético, asesinato es un desequilibrio químico y que no es curable, o que Bueno, el índice de es lo mismo recuperación que es del esto. 10%. Es lo mismo que esto. ¿Qué haríamos? No sé qué haríamos. Pero a vos te parece que Pero- que la persona que viola solo tiene un desequilrio químico. No, pero además hay- Digo, me parece que es hay un casos- reduccionismo para justificar al tipo. Hay casos hay otra distintos cosa. y matices, me parece. Hay otra cosa, vos estás diciendo porque en el asunto de, bueno, tiene que quedar adentro porque si vuelve a hacerlo. Yo no dije Digo, que tiene que quedar adentro. Yo seguro que no tiene que estar en la, bien, digamos, digo, en la pero calle. pero estás no, metiendo- bueno, Está pero adentro una o está cosa es afuera, una o sea, cárcel, no hay- otra cosa Luciana, es pero es- un lugar de recuperación. No, pero vos fíjate que cuando se No, quiso no. hacer un registro de violadores, mucha gente estuvo en contra. Porque decían que era estigmatizarlo. Sí. Bueno, es que no es que deja no de existe serlo. ahora todavía el registro. Realmente eso viola derechos, pero también vos decís, Bueno, tenemos es un igual problema. estigmatizarlo. Sí, Sí. es estigmatizarlo. Si en mi edificio vive un violador, yo quiero saber que está ahí. Bueno, obvio. Está bien, pero lo estás le castigando quitas- por algo que puede llegar a hacer y que no hizo. Bueno, lo que Pero pasa es que el está bien, 33% Está bien, pero ahí hay de un los problema tipos legal, porque reinciden. estás castigando a un tipo por Obvio. lo que a vos te parece que puede llegar a ser y que todo indica ¿Vos que te puede acordás llegar de a mí, ser. vos que sos crítico de cine o que tratás Minority Report? Sí, Sí, claro, obvio. por las Es dudas. eso. Sí. Los tipos sentencia veían que había un, Sí, claro, claro. que había Pero- un delito posible y lo detenían antes de que lo cometiera. Está No, bien, acá- bueno, pero eso es bueno, ciencia ficción, es cine y no es nuestro mundo No, real. no, no. Sí, pero digo, acá estás No, pensando claro, que no, alguien claro. va a hacer No, algo. pero en nuestro y por- mundo real eso pasa. El perito Sí. del caso de Chaco Está bien. dijo, este tipo va a volver Pero, a hacerlo. pero es distinto. El juez no le hizo Porque en caso y ese lo volvió a caso, hacer. Está bien, en ese igual- caso estamos hablando de una salida transitoria que vos le podés dar o de un beneficio que la ley le Prevé. puede otorgar o no, diciendo si el tipo cumplió toda la pena. Claro. A mí me preocupa una Por cosa eso, también, pará, que exacto. pensaba recién y que en realidad es una estupidez que no lo había pensado antes, pero que me parece que es importante ver. Estamos siempre discutiendo cómo el Estado asiste a los que agreden y nunca cómo asiste a los agredidos. Nadie nunca dice, che, démosle una mano a esta familia que quedó hecha mierda porque violaron a la hija. No Démosle algo, facilite. Sí, no, o sea, no se Vos asiste decís que no. a los, en general no. En No, general no no. lo sé, Se ha no lo sé. asistido Lo a los digo de agredidos verdad, no lo sé. Son en ONGs. caso de tragedias. En general son No, ONGs. pero no el Estado. Pero de hecho, al Estado
digamos, no sabemos cuánto le importa hasta que sucede un caso, ¿Me entendés? porque Eso también hay es jodido porque como está concepto, durmiendo. porque, perdón, le cagaron la vida a esta chica. Pero no solo eso, Jorge. A la familia, a la chica, a los hermanos, a todo el caso mundo. de este Tatiana es directamente es increíble. Pero hay un proyecto, realmente. hay un proyecto que está durmiendo, y lo dijo muy bien el papá de Soledad Barner, dijo, ¿por qué hace un año que está Sí. durmiendo en el Y Senado? bueno, sí, no les Dijo, y porque calienta. tienen otras cuestiones Sí. políticas, administrativas. O sea, ahí te das cuenta Eso es así. que el Estado no asiste a nadie en realidad. Tampoco asiste probablemente A ninguno de los dos. a ninguno de los dos. El tema es difícil cuando decís qué haces con el violador. Efectivamente, si el tipo, no violación, sino cualquier otro delito, cometés un delito, vas preso, pagás tu deuda con la sociedad y después pagaste la deuda con la sociedad. Por pensar que el tipo puede llegar a hacer lo mismo, aunque todo te lo indique, ¿lo vas a encerrar? Porque el tipo puede llegar a hacerlo, no cometió un delito, no volvió a cometer otro delito. No, pero espera, Gravia recién decía algo que para mí tiene que ver, es una mezcla de eso y esto, que es, ponele que este tipo no lo hubieran liberado antes, hubiera cumplido los 24 años de En cárcel. algún momento salía. En algún momento salía. ¿Qué Y haces volvía con a ese violar. tipo cuando sale? Porque va a volver a violar en el 83% de los casos. Es un Entonces, problema. es un problema. ¿Pero qué haces? ¿Esperás a que viole? No, ¿Qué no, haces? no, no, yo no estoy, lo que yo estoy diciendo es, a mí me da, la prevención es decir, quiero que sepas, estás poniendo en cana o cuidando a un tipo porque en una de esas vuelve a cometer un delito. No, pero acá es No, distinto en uno porque hay con un un dato delito específico concreto. con un índice Claro. del 90%. No, bueno, Exacto. está Pero bien, no lo cometió. pero no lo cometió, digo. Y la injusticia No lo cometió. para uno ya después puede ser injusticia Claro. para todos. Está Lo que metiendo vos tenés en que cara hacer a un tipo- es seguramente el 10%. un gran... Está bien, pero se tenés que hacer un gran El programa. problema es cómo le para- explicás al 10%. No, obviamente. Sí, obviamente. ¿Cómo le No, explicás al, No hay al familiar que lavarse sufrió las manos, eso? No lavarse las manos y decir, bueno, ya está. Digo, Yo pero también creo efectivamente que- andás sabiendo que estás pensando meter en cana a un tipo que no comete un delito. Bueno, y hay otro tema, que es si ese tipo es para meterlo en cana o si es Ahí para... está. Yo creo que ahí hay una diferencia muy grande. O sea, si hay una posibilidad de que ese tipo se recupere, seguro que no es en la cárcel. Que no digo que no sea encerrado, digo y, que en no es en la Su- cárcel. y en la calle Sueldo seguramente que tampoco. ¿Dónde lo metes en un hospital? Qué sé yo, debería haber... Yo supongo que si es un delito tan complejo y tan específico, debería haber, no digo como un reclamo Una macro, cárcel de digamos. delitos sexuales, que sea distinta. Claro, exacto. Sí, pero ahí también depende el caso y los matices. En el caso de Barnia, por ejemplo, no solo violó, sino que la mató de 25 puñaladas. Eso no es un Bueno, violador. este tipo ahora también la Por golpeó. eso yo no sé si es un violador. Un violador como para tener encerrado en un lugar. Parece que es directamente un asesino. Claro. No sé. Es muy complejo. Es muy complejo. Es muy complejo. No tenemos Es como- acá es como la la solución no la locura. tenemos acá. ¿No? No. Vamos a una tanda entonces. La nata sin filtro. Por Mitre. 13 y 54. La atención de casi 100.000 personas con discapacidad está en riesgo. A ver. La Superintendencia de Servicios de Salud aprobó una resolución, bueno, no importa, 1200/12, donde reduce o suprime el reintegro que se le da por parte del APE, ¿te acordás del APE, la Organización de Programas Especiales, a las obras sociales? ¿Qué es lo que hacen con esto? Garpan las prestaciones por discapacidad. Entonces esto quedaría reducido o suprimido. Esta medida afecta directamente a chicos, a jóvenes y adultos con discapacidad en todo el país que reciben atención en estimulación temprana, escuelas, integración, residencias, hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos, prestaciones de apoyo, transporte y otras. Jorge Silanes es superior de las comunidades de la obra de Don Orione y está en línea. ¿Qué tal, Jorge? Jorge Lanata, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿qué tal, Lanata? ¿Cómo te va? Bien, contame, ¿cómo es esta historia? Bueno, lamentablemente, ya de un tiempo, distintos organismos del Estado que deberían tutelar y llevar adelante, todos con la parte que les toca, al sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, que este sistema es el encargado de llevar adelante lo que determina la ley para la discapacidad 24.091, ¿no es cierto? Y bueno, ahora con esta resolución que nos hemos encontrado de los primeros días de este mes, creo que fue el 3 de octubre, nos encontramos con esta sorpresa con la cual vienen reducidos, depende el tipo de servicio, o anulados algunos, reduciéndolo este reintegro que el APE tiene que hacer a las obras sociales. ¿Cuáles reducidos y cuáles suprimidos? ¿Podés mencionarnos algunos? Bueno, en general son los que hemos detectado hasta ahora, son los referentes a educaciones, como también protegidos, transporte, ¿cierto? Estos serían los que, porque algunas obras sociales inmediatamente empiezan a decir que el próximo año no financian esto.
porque obviamente, o lo trasladarán, no sé, nosotros tenemos esperanza que esto sea revisto, ¿no? Porque en realidad tiene que ser, porque la ley garantiza todo. Después no son fondos del Estado, sino son fondos de los trabajadores. Claro, claro. Ahora, cuando hablamos de reducción, dame un ejemplo en números, por ejemplo. ¿Cómo sería esta reducción al hacerse efectiva? No, es que no te sé decir los valores, yo no tengo los valores de todos los servicios, ¿no es cierto? Por nomenclador, eso uno lo encuentra. Esta resolución, la 1200, son como 54 páginas, ¿no? Ajá. Para decirte todo el tipo y la gama distinta que puede ser, ¿no es cierto? Jorge, ¿qué tal? Nicolás Buenas que soy. ¿Y ustedes intentaron comunicar con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud? Bueno, se están tratando de comunicar a través de la CONADI. Esta mañana yo vivo en Rosario, no estoy, pero sé que han tenido una reunión con Raquel Tiramonti, que es la presidenta de la CONADI, para tratar de ver estas cosas, ¿no es cierto? De presentar nuestras inquietudes, porque en general el sector que atiende la discapacidad son todas personas que lo hacen por vocación, ¿no es cierto? Oficialmente no tenemos una respuesta, algunos habrían dicho de que fue por un error de tipeo que cayeron estas prestaciones. Sí. ¿No? Pero vos decís que la resolución tiene 54 páginas. Sí, porque están todos los servicios. ¿No? Pero para error de tipeo es largo, ¿no? Claro. No, pero aparte, para mí, yo tengo mi versión, ¿no es cierto? Porque no es solo esto. La misma superintendencia no reconoce, o no acredita, que es la que tendría que hacer, para que vos entiendas, los prestadores, las instituciones que prestan un servicio, tienen que tener un carnet dado por la superintendencia. Si vos no tenés eso, las obras sociales no reintegran este dinero por el servicio prestado. Este registro no lo hacen ellos, lo tiene que hacer el Servicio Nacional de Rehabilitación. Estamos registrados, estamos en el internet y todo. Al no haber resuelto esto, no nos dan las credenciales. También acá, entonces las obras sociales comienzan a decir, no reconozco este servicio. Claro. Y así adelante, el PAMI exige lo mismo, y entonces después arbitrariamente dice, si no lo presenta, les vamos a reducir, hay 3 niveles, A, B y C, ponerlo al C, siendo que es una institución que no está habilitado o competente para hacer esto. Yo, mi visión particular es que están desintegrando el sistema único, porque todas las cosas demás pueden ser equivocaciones, ¿no es cierto? Pero no puede ser que sean constantes. En mayo teníamos un atraso en los pagos del PAMI de 5 meses. Salimos a manifestarnos, pagaron 2 meses, nos prometieron que iban a pagar lo siguiente y pagaron, y van pagando así cuando ellos quieren y como pueden. Mientras que la atención, cualquier servicio que sea a las personas con discapacidad, exige una responsabilidad que sea constante y sostenida en el tiempo. Sí, claro, obvio, no nos van a dejar atender porque no cobran. El financiamiento lo vas a tener. ¿Quién puede hoy trabajar a 60 días? Hay que pagar a los trabajadores, a los profesionales, además de los servicios, ¿no? Yo, lamentablemente, tengo una visión un poco pesimista eso, porque no pueden ser la multiplicación de errores. Y máxime que el que tiene que regular todo este sistema es el directorio, que depende, lo preside, no es el único, después están todos estos distintos organismos del Estado y también instituciones sin fines de lucro, tienen 2 representantes en el directorio, tienen que regular este sistema y no logran regularlo. Si empieza a fallar por todos lados, ¿dónde van los derechos de las personas, de la atención, de la contención de estas personas con discapacidad? Está claro. Gracias por la comunicación. Están haciendo saltar por los aires. Entonces después caemos a la limosna, ayudamos a esta, al otro. ¿Qué vamos a hacer? Como cuando Don Orión empezó, que tenían a la gente escondida en las casas, porque era un estigma, porque no tenían... Son derechos, está reconocido universalmente. O sea, en una sociedad ordenada tiene que tener esto perfectamente resuelto. Hace como 14 años que estamos con esto del sistema único, costó mucho trabajo implementarlo y cuesta, pero en este momento salta agua por todos lados.
Gracias, Jorge. Ojalá se vaya arreglando la situación. Jorge Cirán es quien hablaba, superior de las comunidades de la obra de Don Orione. Está en riesgo la atención de 100.000 personas con discapacidad, a partir de una decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud. Sí, que la dirige, recordemos, Liliana Korenfeld, una persona muy allegada a la presidenta, que llegó ahí para trabajar, como está pasando en muchos organismos del gobierno, contra los enemigos del gobierno. Ella está ahí y empezó todo un trabajo para recortar el poder de los sindicatos críticos de la Casa Rosada. 1 minuto pase las 2 de la tarde, señores. Esta hora Mitre informa primero. La nata. 10 minutos pasan de las 2 de la tarde, señores. Wichi. Tenemos Twitter, @Radio Mitre, ahí van llegando distintas opiniones, algunas que tienen que ver con si la nata tiene que tener Twitter o no, ¿sí? No, la pregunta no tengo es, que ¿tiene que tener tener Twitter. sí o no, No. y por qué? Sí. Y también las otras que tienen que ver con lo que estábamos hablando del primer tema del programa. Tengo para elegir, ¿por dónde empiezo? A ver, ¿Por dónde dale. quieren? Vamos por acá. Doctor Amor dice, el debate no está completo sin la pregunta es ¿qué se hace con los jueces que liberan a los violadores? No, bueno, obvio. Habría que hacer un juicio político a Axel López, eso está clarísimo, pero no ahora, habría que haberlo hecho hace 4 años. Silvia Karina dice, no se Pero, olviden no, de yo Tejerina. me puedo poner como abogada del diablo sin A ver. hablar de Axel López en particular. Pero digo, ¿qué pasa? Porque en este caso encima... Si el juez tenemos- libera al violador con un argumento del fiscal y No, del perito por eso. diciendo no lo libere, hay que meterlo Olvidémonos. preso al juez Obvio. 25 años. Obvio. Igual pueden discutir, digamos, está entre las normas puede hacerlo igual, pero yo estoy de acuerdo con eso, no discutamos como en este caso, pero digo, ¿qué pasa con un juez que libera con las condiciones normales, que debe haber No, otros bueno, mil casos? ahí se discutirá, No, Estamos no, hablando pero- de impericia de un juez, ¿no? De, No, obvio, pero me el sigo juez no es preguntando lo responsable mismo. del delito del tipo que libera, del delito posterior, no es responsable. Está claro. Que por eso pero es muy Es difícil. que nadie dice, esto es lo loco, nadie dice que lo de Axel López sea ilegal. Yo estoy seguro que el tipo se cuidó, Exacto, a eso quiero llegar, pero estoy al seguro. sistema. Eso Ahora, hay Claro. cosas que son legales, Geuna, y hay otras cosas que son... No digo para defenderlo, digo para debatirlo. Por eso. Eso me parece, digamos, vos capaz sos recontra legal, pero sos un trucho, o sea, no tiene nada Sí, que un ver. irresponsable. Claro, Para mí son es la ilegítimas. responsabilidad o el compromiso sobre estas cosas que en la justicia por ahí se pierde, como en la medicina, qué sé yo, que en un momento se pierde la base, lo esencial, que es ser consciente de lo que implica tu Y decisión. hay algo muy importante. Más allá de que lo hagas legalmente. Deciden sin verlo, generalmente. Bueno, es lo que No, bueno, siempre eso es dice una él. locura, Sí, yo siempre lo es digo. una Sí, locura. sí. Sí, claro. Nunca lo vio. Los tipos condenan a un tipo que nunca en la puta vida vieron y leyendo un expediente en general mal escrito por un abogado y ahí van. O como dice Gravia, pagado al servicio penitenciario digo, por el abogado del preso para que No. tenga un buen informe. Dice Jorge Argento, el día que los violados seamos los hombres, ahí las leyes van a cambiar, seguramente Estoy seguro saldrán de en eso, un sí, día. claro. Jorge, por acá no se cura más, es como un perro, dice, el perro muerde una vez y después ya tiene latente la segunda y la tercera. La Depende cuarta, que como no es que siempre tiene- así, no tiene cura. depende que... Luis María Una persona no es Llanesa un perro. dice, hay que someterlos al tratamiento adecuado para que no reincidan. Y la ¿Cómo dice, no era cárcel, una perra? Ese es un perro. ese es el perro. la cárcel Todavía. no es el tratamiento, dice al contrario, es odio y humillación. Pisciana, por estas salidas transitorias, por la liviandad en el tratamiento, ya costó vida de mujeres por la negligencia de la justicia. Miguel, la salida por violación en un instituto, dice, de alta seguridad de por vida. Es una enfermedad mental que es incurable. Otro mensaje por acá, no se olviden de Tejerina. ¿Alguien sabe cómo está? ¿Alguien sabe cómo se siente? ¿Alguien ayuda a que su psiquis no le duela? Ni idea. ¿Más mensajes? mensajes? Uno más. Por acá, no existe el tratamiento, hay que aislarlos de la sociedad. Bien, la Cámpora quiere expropiar un predio del principal opositor en Santa Cruz. Mira vos, buscaron, a ver cuál podemos expropiar. Expropiese. Ubicado en la avenida El de Río Gallegos, es propiedad de Eduardo Costa, que es actual diputado provincial y es candidato a gobernador de la provincia, y de Mariana Zubik, titular del ARI. Vamos a hablar seguro en Sí, algún es la momento principal con avenida de para que Río nos cuente la Gallegos, ¿no? historia. Y es un predio muy importante de la ciudad. Se lo habían comprado, tengo entendido, a Carrefour. Había una cláusula en el contrato de compra que decía que no podían construir por 2 años. El predio está ahí. Los 2 legisladores de la Cámpora presentaron un proyecto de expropiación en la legislatura provincial y parece que se va a votar. Si no sabés qué hacer el viernes, anda a ver la obra de Marcelo Birmacher, uno de nuestros guionistas. Nosotros tenemos 3 guionistas, que son Darano, Birmacher y Grusconing. Bueno, Birmacher hizo una obra de teatro que se llama Ese no es el problema. Es la primera obra de teatro de Birmacher, que es realmente muy bueno. Esto es los viernes a las 21 en el Tinglado, Mario Bravo 948,
con dirección de Virginia Lombardo. Te lo recomienda Bazán y yo. Sí, A sí, Bazán yo le no la gustó. vi. Pero Bazán no la vio, yo pero no- dice ya que le le gustó. gustó. Yo voy a Está ir buena. dentro de 2 semanas, pero seguro me va a parecer maravillosa. Vos tenés que ir predispuesto a que es una gran obra. Yo siempre voy predispuesto. A todos los espectáculos voy predispuesto. Y a los 5 minutos se me empieza a caer y Y se te, O sea, vos le pones onda. Yo le pongo onda, ya ir, viste, ya tengo que ir, bueno, voy. Pero cuando llegué dije, Es tu laburo, estaba por o sea, decir ¿cómo? lo mismo. bueno, ¿cuánta gente no va a contentar el laburo? Qué hijo de puta. No, bueno, no era eso es lo que quería decir. ¿Dónde se presenta entonces la obra? Esto es en el Tinglado, Mario Bravo 948, la obra de Marcelo Birmacher. Ese no es el problema. La gente se caga de risa, Me queda a la vuelta se de casa. tira al piso, ¿Estás se seguro que es una pone comedia? catatónica. ¿Estás seguro que es una comedia o No, es es un un drama? drama y no lo entiendes. No, es una comedia, es una comedia. Sí, dale. Hablando de gente que se tira al piso y es catatónica de la risa. Nico, ¿vos viste Esperando la carroza? Obvio. ¿Vos, Luciana? Sí. ¿Vos, Negra? Sí. ¿Vos, Lanata? Sí, pero no me gustó. ¿Vos, Gravia? Más de una vez. Yo también más de una vez. No debe haber muchas películas argentinas, muchas películas en general, que 3. todos los habitantes de esta mesa hayamos visto. Argentina y en general también, somos personas con gustos diferentes y todos hemos visto... El que no la vio seguro es él, que nunca vio las películas. Yo Claro. la acabo de ver ahora porque se reestrena después de 27 años. Es rarísimo que una película argentina se reestrene después de 27 años. Ahora, ¿qué pasa con Esperando la carroza? Vamos a recordar alguna parte de Esperando la carroza y seguramente en su casa más de uno va a repetir esto. Ah, momento. ¡Mamá! ¡Es la hinchapelota de al lado! ¡Idiota, te va a oír! Dice que se hirvió los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Anda a buscarla igual y tené cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Llévalos a la agarradera, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Que se cola! Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? Olvida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó! ¡Qué criatura estúpida! Mamá, dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? Bueno, esto es Esperando la carroza. Algunos mitos con referencia a Esperando la carroza que Estoy como un tipo que entró a una fiesta donde están todos en pedo y el tipo no. ¿Sí? Y abrí la puerta y Yo está todos rabia cagándose que de hice risa. Yo no entiendo de qué carajo se ríe. Bueno, pero efectivamente lo mismo le pasó a la mayoría de los críticos en el año 86 cuando se estrenó la película. Que no tuvo grandes críticas. Es más, no tuvo gran cantidad de público. ¿no? 700, poco más de 700.000 personas Bueno, fueron a ver está la bien, película. Osvaldo. No, bueno, digo, es una cantidad interesante, pero no para hacer una película que 27 años después se pueda volver a estrenar. Eso es cierto. Digo, Sí, sí. La mayoría de la gente ha visto la película en VHS, pasó por VHS, en sus pasadas por televisión y ahora después en DVD. La película en realidad muchos dicen sí, efectivamente muestra lo que era la Argentina de los 80. En realidad muestra lo que era Montevideo del 60, porque la película se estrena originalmente como obra de teatro en Montevideo en el año 1962, que ahí la escribió Jacobo Lackner. Después hubo una versión para televisión en la década del 70 en Canal 9 y después se hizo finalmente la película que tenía pensado... ¿Qué en televisión hicieron comunitario? En el o- comunitario se hizo, sí. Que para la versión de cine, que el papel de Mamá Cora, que finalmente hace Antonio Gasalla, estaba pensado en un principio en Nini Marshall. Finalmente lo hace Antonio Gasalla, que además después se apropia del personaje. Hubo un juicio con Jacobo Lackner por ver si Mamá Cora, de quién era el personaje. Por eso Mamá Cora ahora se llama la abuela del personaje de Gasalla, es la abuela, viene de aquella... O sea que el juicio lo perdió Gasalla. Puede hacer el personaje, pero no puede hacer el nombre del personaje. Hubo una segunda parte de Esperando la carroza, Esperando la carroza 2, que se hizo en el año 1900, ahora después del 2009, que la verdad que fue muy mala y era una pena porque yo tuve la posibilidad de leer el guión original que escribió Lackner y era tan bueno como el primero, tan gracioso en todo caso como el primero, pero por cuestiones de presupuesto, bueno, no estaban todas las estrellas de la primera parte y además se hizo de manera muy berreta. La película tenía previsto para la segunda parte, se iba a hacer en la época del menemismo y el personaje de Brandoni, que era el personaje, el corrupto, el que obviamente venía de la pesada y se decía todo eso, había comprado en Miami todo un parque maravilloso de plástico
que en el final de la película se iba a derretir. Eso iba a pasar en el final de la película, se iba a derretir todo y toda esa realidad que tenían se les iba a derretir. Finalmente, por problemas de presupuesto, lo único que pasó fue que en el jardín que tenían una parrillita que se les quemó el asado. Digamos, hay diferencia entre lo que estaba pensado originalmente en la escritura y lo que finalmente pasó. La casa original de la película existe. Y hay tours incluso que la en Versalles. Y hay tours en donde se puede ir a visitarla y todo eso. Así que se reestrena la película. Se supone que va a ir gente, se espera ya para el día de hoy, gente disfrazada como los personajes, como suelen pasar en las películas norteamericanas. Sí, y hay muchísima gente que recuerda de memoria los diálogos. Pensé que era Flancito. No solo, pensé que era Flancito, pero no solo recuerdan las. No solo recuerdan las frases, sino que no me acuerdo de nada. Hay además. La Nata mira diciendo ¿de qué hablan? ¿No te acordás yo no me acuerdo de las nada. empanadas? Tres empanadas. No me acuerdo. ¿No? No me Tres acuerdo de empanadas. nada. ¿Va lo de la Emilia? Y no entiendo de qué carajo se ríe. No, igual No, a mí de las yo me empanadas fue recontra genial. reír recién, pero no me acordaba de nada. Pero además hay una cosa, ¿viste? Cuando ella dice Yago Puchero, según la memoria popular, ella termina diciendo qué país, cosa que no lo dice en ningún momento. País? No lo dice en la obra, no lo dice en la película. No, en esa frase ahí no lo dice. Bueno, Esperando la carroza desde hoy en los cines de Argentina. Gravia. Yo siempre hay un género de periodismo que es injustamente maltratado, para mi gusto, que son los house organs. Porque los house organs son la revista de las institucionales o empresas. ¿Por qué digo esto? Porque vos vas a los house organs. Son una porquería. En Son general. una porquería, pero te vas dando cuenta de para dónde quieren ir cada empresa o cada institución. Bueno, yo fui al house organ de la AFA, del último número. ¿Hay una revista en AFA? Sí, claro, que a mí religiosamente me llega todos los meses. Sigan, mandánmelo, sigan, por favor, aunque yo haga este trabajo. Digo, debo ser uno de los pocos que la lee. Y te va dando cuenta para dónde a veces va la AFA o qué es lo que quiere instalar. Bueno, el último número que salió esta semana tiene una nota muy extensa y muy interesante sobre lo que se llama el pro de bancado. ¿Qué es el pro de bancado? No es nada más ni nada menos que las apuestas deportivas. La AFA vuelve sobre el tema de las apuestas deportivas por internet y vuelve con mucha fuerza. La nota está escrita por Estela Barsavsky. Ustedes dirán, ¿quién es Estela Barsavsky? Bueno, Estela Barsavsky era la mayor eminencia, si se quiere, sobre todo lo que tenga que ver juegos en Internet en el Estado hasta el año 2006-2007, que se pasó al bando de la AFA. Porque esta es una historia que viene de lejos. ¿Es algo de Barsavsky, de Martín Barsavsky? No ¿sabes? tengo la No menor sé. idea. No, como ahora está tiene en una internet y consultora. está en el mismo negocio, Puede ser, ahora pues. tiene una consultora que se llama 137bet. Dejó de trabajar para el Estado, se puso la consultora y su cliente es la AFA, desde donde ella Ahora, hizo ¿qué mucho es las lobby. apuestas? Bueno, ¿Qué? ahí Vos vamos. podés- sí. La apuesta deportiva por internet es como si fuera el PRODE, pero mucho más sofisticado. Vos podés apostar a cualquier cosa. A cualquier cosa, podés apostar a quién hace el primer gol. Están jugando el partido, podés apostar a quién va a tirar el próximo centro. Podés apostar a quién le va a tocar el próximo lateral. Podés apostar en tiempo real a un montón de cosas. Una información de una investigación que hizo el New York Times el año pasado dijo que las apuestas deportivas, el mercado de apuestas deportivas estaba moviendo cerca de 26.000 millones de dólares por año. ¿Okay? Es una fuente gigantesca de dinero. En España, hoy, con toda la crisis y lo que vos quieras, mueve 500 millones de euros al año, mientras el PRODE en la Argentina mueve 1 millón de pesos al año. ¿De pesos? De pesos. Esta es la diferencia. ¿Cuál es el cálculo? No puede ser 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. No juega nadie el PRODE. ¿Existe el PRODE? Gracias, Osvaldo. Sí, se juega nada. Al PRODE se ¿Conocés a juega alguien que juega al absolutamente. No, perdón, en la Argentina mueve 10 millones de pesos, 1 millón de pesos por mes. Ah. Bien. Entonces dos. ¿Y de quién es ese No, negocio? porque hay 2 meses que no se juega al fútbol. No, Osvaldo. no ¿De como quién es son, ese negocio? Para joderme. El PRODE es un negocio de la Lotería Nacional, de la cual la AFA se lleva un porcentaje que ronda aproximadamente el 11%. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La AFA intentó meter el negocio ya desde fines de los 90 con una empresa que se llamaba Inmark, que es una empresa española. En aquel momento hicieron mucho lobby con Carlos Becerra, ¿recuerda? Carlos Becerra, viceministro del Interior de la Rúa, y consiguieron, jefe de la silla también. bueno, y consiguieron hacer una modificación en la ley, porque la ley no permitía este tipo de apuestas. Hicieron una modificación en la ley y ahí la AFA hizo una jugada política que le salió mal. ¿Qué hizo la AFA? La AFA se alió en su momento a el mayor conglomerado de apuestas deportivas que había en el mundo, es una empresa griega que se llamaba Intralot.
y se tenían que haber aliado a Codere, porque eran tiempos después de Eduardo Duhalde, y Codere tenía todo el negocio en la provincia de Buenos Aires. Cuando la AFA se alía a Codere, estamos hablando de fines del 2004, tiene la mala suerte que el kirchnerismo rompe y quiere darle el negocio a Cristóbal López. Fue por eso, específicamente por eso, que nunca salió la ley de apuestas deportivas. Hace un par de años yo pensé que iba a salir, porque Cristóbal López se unió a Intralot y compraron una empresa de automatización de apuestas por internet, que era lo que faltaba para poder conseguir legalmente hacerlo en Argentina, se llama Tecnoacción. Pero la AFA hasta el momento sigue estando aliada con Codere, pero ahora me parece, por lo que yo, y se había dejado de hablar, hace 2 o 3 años que se dejó de hablar del tema porque no había, digamos, si bien arreglaron con el tema de la televisación del fútbol, no habían arreglado con las apuestas deportivas. Es un negocio, insisto, millonario. ¿Por qué? Porque el Estado decía, lo manejo yo. Y la AFA decía, no, que no lo maneje lotería, que lotería solo lo regule. Lo manejo yo porque la caja es inmensa según quien lo maneje. Bueno, la AFA en su House Organ esta semana da serias pistas de que está negociando con el gobierno para que para el año que viene salgan las apuestas deportivas oficialmente en la Argentina. Los grandes escándalos que hay en el fútbol mundial en la última, no sé si década, pero en el último lustro, todos tienen que ver con el arreglo de partidos por apuestas deportivas. Pasó en España, pasó en Brasil, donde... No, pero acá no va a pasar. Pasó en Italia, donde a la Juventus la mandaron a la B. ¿Cómo van a arreglar? ¿Cómo van a arreglar un partido? Si llega, acá las regulaciones son impecables. Si llega a ponerse online el tema legalmente en la Argentina, agárrense de las manos. 14 y 26. La nata sin filtro. Por Mitre. Debemos de pensar que todo es diferente. Mi recuerdo como este que me Canten coordinado, por con favor. coreografía. A ver. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Ahí viene. No viene nada. No, falta poquito. Ahí viene, nos siguió de largo. El gran incierto nos ha preocupado. Y se la ¿Sabés la letra? Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Vamos Bien, todos. No puedes contarme cuando Bien. falte todo a mi alrededor. Lo peor es que Osvaldo la está cantando. Que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. No lo puedo creer. Bueno, las perras con acompañación de Basal. Nunca supe si me gustaba más la versión de Franco Simone o la de Gilda. Me A gustan mí las la de dos. Franco Simone me Las dos me parecen parece... geniales. Son genialidades. Por Menos. favor. Bueno, Las se nos dos. metió Basal en la cama. ¿Cuánto hace que estás al aire en la tele? ¿6 meses ya? ¿Que son abril? No En abril tengo idea. empezó. En abril mes empezó. 4, octubre, Sí. 6 meses. En la radio es hora de que alguien serio, inteligente, profundo. ¿Conoces alguno? No voy a hablar, ¿eh? No voy a hablar. No. Analice bien qué te pasó este año, qué representás, qué sos. Así que tengo una nota para hacer. Estamos en línea nada más y nada menos que con el señor José Pablo Feynman. José Pablo. Muy buenas tardes. Tenenbaumcito. Tenenbaum, si no le molesta. La verdad que escuchar este programa es muy difícil de tolerar. Escuchar al mismo tiempo a Tenenbaumcito y a la nata, este pseudo periodista con nombre de alfajor. Jorgito. Con nombre de alfajor. La nata es un pobre tipo que seguramente no debe estar contento con su vida, no debe ejercer la profesión correcta, no le debe gustar ser periodista. Ah, ¿no? A él le encantaría ¿Qué? ser el bailarín de la sueca en Showmatch. ¿Cómo no quiere que lo detengan en los aeropuertos si usa tiradores? ¡Tiradores! Más que periodista, parece un productor de cerveza. Le falta el gorrito alemán y es otolanato. Este periodista dijo que lo tuvieron secuestrado en Venezuela y que le borraron todo el material que habían grabado.
¿Saben por qué lo retuvieron a la Nata en Venezuela? ¿Por qué, Juan Pablo? José Pablo. Quería encontrarle en la notebook y en el celular todas las fotos que tiene de Cristina y que él utiliza para hacerse la película. ¡No! ¡No! Eso es una denuncia muy fuerte. En realidad, Jorge Sí. odia a Cristina porque no puede poseerla. No. Nunca este siervo de Manieto podrá estar con nuestra Marilyn Monroe, nuestra Pina Lollobrigida, nuestra Madonna, nuestra Lady Gaga. Bueno, ahí me parece que me fui al pasto. En fin, la Natito, nunca podrás saborear la inteligencia de Cristina Saborear. detrás de las noticias. Con ella nunca tendrás tu día de... Nunca podrá entrevistarla a calzón quitado. Ni a las 13, ni a las 15, ni a la hora 25. Y eso te frustra, Jorgito. Porque tenés que conformarte con quedarte con tu mujer. Que te escuché decirle a Chiche que ella corre maratones. Pero el cerebro de Cristina corre a la velocidad de la luz. Cristina es belleza e inteligencia. ¿Todo eso? La mezcla perfecta entre Angelina Jolie y Albert Einstein. Y no como el señor Lanato, este espía que se cree la versión latinoamericana de James Bond. Es un mamarracho que no le llega a los talones ni siquiera a Delfín, Mojarrita y Tiburón. Los comandos azules. José Pablo, me dicen que hay otra en otra línea está Pacho Donel aportando algo sobre este particular. Así es, Ernesto. Jorge Lanata, periodista, ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo escritor. estás? Bien, muy bien. Animador, conductor y vedetonga del teatro de revistas. Reconocido por sus trabajos en la prensa gráfica. Erróneamente se cree que él fundó Página 12, pero en verdad hizo algo mucho peor. A ver. Fundó La Nación y Clarín junto a Bartolomé Mitre y Roberto Noble. ¿Eso dicen los documentos? Así es, y en su último viaje en Nueva York fue tentado por Disney para hacer de doble de Kung Fu Panda, pero él dijo que no porque él, más que a los osos, prefiere representar a los gorilas. A ver, Bueno. en otra línea está, perdón, Luis Delía. Cara a cara con tu patrón, documento en mano. Escúchame, la rata. ¿Cómo andas, Luis? Bien, muy bien. Devolve la escritura, Luis. Devolvé la plata, Seguro. Luis. Escúchame. Sí. ¿Sabés por qué me hice esa casa tan grande y tan lujosa en Cañuela? ¿Por qué? Para dársela a Cristina si lo golpita como vos intentas sacarla de la Casa Rosada. Va a estar contentísima. Ese va a ser el búnker de donde vamos a planear la reconquista. Vos sos del Mossad, la Nata. Acá tengo tu verdadero DNI. ¿Cómo Te es? llamás Jorge Aaron Lanatovich. Y si tenés algún problema, te espero en La Matanza, Barrio El Tambo, Lote 10, Manzana 40, Pasillo 15, Calera 8, Timbre 23, Puerta 7, Departamento D. 7D, ¿te suena? Para terminar, quiero despedirme Sí, José Pablo. con una frase de Jean-Paul Sartre. Decía, soñar en teoría es vivir un poco, pero vivir soñando es no existir. Así que sería bueno A ver. que dejes de soñar esa realidad virtual que mostrás siempre en tus programas, porque no existe. Yo diría, parafraseando a Sartre, que Jorge, en vez de la nata, debería llamarse Jorge la nada. El La nada. ser y la nada. Ah, bueno. Te propongo, Jorgito, Gracias, José Pablo. que hagas un nuevo programa. A ver. Gorilismo para todos y todas. Porque periodismo para todos José Pablo, deje es de, muy difícil de tolerar. deje de pensar en Cristina porque le hace mal. Piensa todo el tiempo. La odia, no la tolera. No se siga tocando, No José la Pablo. puede, Jorgito, no la puede ni ver. Usted la envidia su belleza. Es una mujer inalcanzable.
¿Entiende? Gracias, José Pablo. Seguramente la Geuna no esté contenta con la carrera que hizo. Seguramente la negra Verón tampoco. Les hubiera gustado ser stripper, pero como son vagazos y no son tan hermosas como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno. Es muy difícil de tolerar escucharlos. Hasta luego. Adiós, José Pablo. Es lo que hay. Te agradezco mucho. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.